Muy buenas tardes, estamos en Incluyendo en vivo desde el cuarto piso de IMPA por Barricada TV, nos estarán viendo seguramente por el 32.1 de la televisión digital abierta o TDA, y hoy vamos a tratar de respondernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la cobertura universal de salud, ¿no? Y justamente llegamos a este tema a raíz de una nota salida publicada en La Izquierda Diario que se pregunta de qué se trata la CUS, escrita por Laura Bogado, administrativa del Hospital Posada. Y tiene mucho que ver con el sistema de salud. Y tiene mucho que ver con la relación entre el gobierno y la CGT. Y a la vez, en broma, a todos y a todas, como les guste más. Porque precisamente el antecedente más cercano lo tenemos en Estados Unidos con el plan de salud de Obama, ¿sí? Que después de su mandato dejó 50 millones de pobres, y donde la salud en Estados Unidos es un seguro médico. Y esto no es de ahora tampoco en la Argentina, vamos en camino a este proceso donde precisamente el que tenga plata va a poder atender bien su salud. Si no tiene plata, va a estar condenado por lo menos a adquirir una discapacidad o a la muerte segura, ¿sí? Porque de lo que se trata, precisamente que estamos en un genocidio por goteo en la Argentina. El capitalismo de por sí ya es genocida. Pero vamos a hacerle puntualizaciones a esa nota, porque omite antecedentes importantes. Esto no empieza con la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Esto ya viene desde el menemismo, desde todos los planes federales de salud que se armaron durante el menemismo y que luego continuó con el del arruismo y que se empezaron a implementar más a fondo con la gestión de Ginés González García durante la administración de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. ¿En qué consiste un poco, para ir en parte resumiendo, la cobertura universal de la salud que es tan promocionada por la Organización Mundial de la Salud? Se trata de una canasta básica de prestaciones, una canasta pobre, ¿no? Y que después se van a poder ir adquiriendo, entre comillas, más beneficios a medida que mayor sea la capacidad contributiva del asegurado, entre comillas también, en salud. Ir a este modelo norteamericano significa profundizar la desigualdad sanitaria que ya existe hoy en nuestro país, que tiene diversas partes: el hospital público por un lado, las obras sociales nacionales y provinciales y las entidades de medicina prepaga. Todo esto constituye la salud en la Argentina. Y lo que constituye la salud en la Argentina, hay una gran parte que está en manos de la medicina privada. Léase, hay negocios, hay intereses que precisamente están girando alrededor de la implementación de esta cobertura universal de salud, que, como bien dice Laura Bogado,
Decreto 908-2016, un cambio de paradigma. ¿Es la CUT una intentona de privatizar lo poco que queda de la salud pública universal argentina? En el fondo creo que sí, y creo que ustedes también que están viendo del otro lado de la pantalla. Y acá en gestión sanitaria, acá hay que tuvimos modelos, ¿no? Como Ramón Carrillo, como Floreal Ferrara. Tuvimos sanitaristas de fuste que crearon o intentaron crear una salud para todas y para todos. ¿Y acá en qué se basó todo este proceso, ¿no? Que viene desde el menemismo y se amplió con el kirchnerismo, con el plan Remediar, con diversos planes asistenciales que solamente atacaron los síntomas, pero no terminaron con la enfermedad. Es decir, fueron políticas sociales compensatorias, tales como establece el capitalismo, que son meras reformas, pero que no solucionaban el problema de fondo, el acceso al derecho a la salud que tenemos todas y todos los argentinos y los que vivimos en la Argentina. Porque esa es la cuestión, no se trata solamente de las y los argentinos, sino también de quienes llegaron a nuestro país para hacerse un futuro y que hoy están siendo demonizados por la gestión actual del gobierno nacional, ¿sí? Y esta cobertura universal de salud la explica bien el video que tenemos de fondo de Obama, precisamente cuando se implementó. Las quejas fueron porque implementaba un seguro para pobres y un seguro para ricos. Pero la concepción de seguro de salud en la Argentina, recordémoslo, ya viene con el menemismo. Los demás gobiernos se limitaron a sostenerlo, a amainarlo y después a darle impulso como le está dando ahora el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que primero se creó la Administración Nacional de Seguro de Salud, la famosa ANSAL, y luego la discapacidad tenía su administración de programas especiales que recibía fondos, una partecita, del Fondo Solidario de Redistribución que iba a todas las obras sociales. ¿Qué hizo en parte este decreto de Menem, de necesidad de urgencia del 2016? Lo que hizo es dar el puntapié inicial a la financiación de la cobertura universal de salud, es decir, darle plata a las obras sociales sindicales y preparar el camino, estableciendo los requisitos y las pautas para esa cobertura que va a beneficiar a muy pocos, porque va a ser una cobertura demasiado limitada. Imagínense atención primaria de la salud, médico clínico, médico especialista, estudios complementarios, laboratorios y otros van a tener un límite, pero lo que sí va a tener una alta incidencia precisamente las cirugías. Es decir, una operación en Estados Unidos sale más o menos $20.000, para que nos demos una idea. Imagínense lo que puede ocurrir acá si se implementa la cobertura universal de salud, ¿sí? Tendríamos que llegar a pagar en un hospital público para atender
nuestros padecimientos. Y las personas con discapacidad también se ven en riesgo. ¿Por qué? Porque el certificado único de discapacidad cubre solamente aquello que se refiera a la patología en particular y no a las afecciones comunes, ¿sí? O sea que también las personas con discapacidad van a estar afectadas más allá de la existencia de la ley 24.901, ¿sí? Y en el próximo bloque vamos a empezar a ver cómo el mismo Ginés González García, en un reportaje que le hizo Dolores Pereira Iraola para su programa Futuro Posible, cómo hizo su gestión y qué soluciones se dieron durante la gestión Kirchner. Pero quiero que lo escuchen, vean y escuchen ustedes para saber cómo en realidad macrismo y kirchnerismo se dan la mano, aunque pretendan dar matices y separarse. Por eso sigo pensando que Cristina nos preparó y Macri lo hizo. Desgraciadamente es así, aunque muchos no lo quieran ver, ¿sí? Si bien estamos en tiempos electorales, a semanas de las PASO, conviene ir teniendo en cuenta quién es quién, que no es poca cosa. Vamos a ir a un corte y después volvemos con más, incluyendo. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola,
nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Bueno, volvemos, segundo bloque de Incluyendo, y vamos a ver la entrevista que Dolores Pereira Iraola, de Futuro Posible TV, le hizo a Ginés González García, que fue ministro de Salud de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner y parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que luego lo mandó como embajador a la hermana República de Chile, y que también es el presidente de ISalud, una organización no gubernamental que precisamente propugna las políticas del Banco Mundial, junto con la Organización Mundial de la Salud. ¿Casualidad o causalidad? Vamos a ver esta entrevista y luego después hacemos un corte y volvemos para empezar a desmenuzar un poquito de qué se trata esto de la cobertura universal de salud, comparándolo un poco con el sistema de salud cubano. Vamos a ver la entrevista. Bueno, y aquí estamos en la Fundación ISalud con Ginés González García. Como le dije, bueno, muchísimas gracias, Ginés, por recibirme. No, encantado, un gusto. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, de la salud, ¿no? La salud que diría es la gran olvidada. Nos acordamos cuando nos enfermamos o se enferma un pariente o alguien cercano, ¿no? Y para la sociedad también está olvidada. Cuando vemos las demandas, no está en un ítem principal y tampoco se habla en las campañas políticas. ¿Por qué? Yo creo que sí. Me preocupa tanto como a vos, primer punto. Segundo, hemos dejado de ser prioridad, posiblemente porque los que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a esto no le hemos puesto o no hemos sabido capturar la atención, porque la idea no es medicalizar a la sociedad con un discurso de miedo, pero sí un discurso, como se dice hoy modernamente, de cuidado en la salud, de que la gente entienda que es mejor cuidar que curar, que uno es partícipe de la salud de uno, en fin, como las políticas modernas, que sin perjuicio de atender la enfermedad, también tienen política activa de salud. Eso no pasa en la Argentina. O pasa de prevención, poco, ¿no? Política de prevención. Pasa poco, ¿no es cierto? Y eso deberíamos enfatizarlo, pero es cierto. Por ejemplo, estos días hay para las escuelas, pero también hay en los hospitales. Claro. Y nadie habla de los hospitales. Vos te das cuenta que te parece como si la sociedad le diera lo mismo, que estuvieran abiertos o que no estuvieran abiertos, que estuvieran funcionando o no estuvieran funcionando. Puede ser también que tenga que ver con que el sector que va a esos lugares tiene poca capacidad. El sector público hoy atiende básicamente a los más débiles de nuestra sociedad, a los más pobres. Y esa tiene poca capacidad de expresión o resignó ya que no funcione como quisieran que funcionara. La verdad que no lo sé, es complejo. Pero lo que sí es cierto, que no está en prioridad, ni como uno quisiera. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que se reducen los presupuestos de salud. Este año fueron reducidos con respecto al año pasado y nadie se quejó. Yo la verdad soy de las pocas voces que trato de decir diciendo, esto, bueno, y creo que vos sos de las pocas partes o personas dentro del periodismo que lo social en global, pero este tema de la salud
le seguís dando énfasis. Seguro que sí, ¿no? Y hablábamos antes, quizás todos estos problemas de la problemática social no interesan mucho porque, bueno, como vos decís, la gente que no tiene buenas condiciones sociales es la gente que no puede peticionar, ¿no? Que no golpea, que no está en los medios. Bueno, lamentablemente es la que más sufre. Sí, por supuesto, mira, en la Argentina la población que está dentro de las prepagas es del 7%. Sin embargo, sobre todo en los medios capitalinos, se habla mucho más del tema de la prepaga. Claro, cuando se sube la cuota se habla, claro. sí. Pero no se habla de las colas en el hospital público. Claro. Y bueno, también contemos esto, Ginés, la desigualdad que se ve entonces en el sistema de salud de Argentina. Los que tenemos la posibilidad de pagar una prepaga, bueno, estamos protegidos. En cambio, el hospital público, bueno, los que tienen que ir allí, la verdad que es lamentable, ¿no? Hacer las colas, pedir un turno, etcétera. Sí, estamos pasando un mal momento de eso. Pero eso de hace años de la Argentina. Sí, hace años. Yo creo que es un camino bastante paralelo a la escuela pública. Se vienen deteriorando los dos sectores desde el punto de vista de su producto, de su imagen ante la sociedad, de la satisfacción o no que tiene la gente. Es cierto, eso. Además hay una cosa, mira, uno de los problemas graves que tiene el mundo y que no tuvo la Argentina hasta hace unos años, pero que lo tiene y grave, es la desigualdad, como vos dijiste. Claro. Ahora, hasta por eso, me acuerdo porque fue parte del discurso que tratamos de hacer cuando tuve el honor de ser ministro con Duhalde, cuando empezamos, que no había Estado, no había gobierno, no había nada. Una situación muy difícil. Muy difícil. Pero ¿qué dijimos? Bueno, acá hay un empobrecimiento brusco de muchísimos argentinos. Entonces la forma que tenemos de tratar de compensar eso no es solo volver al crecimiento económico que se logró, sino básicamente es redistribuir, por ejemplo, salud, de manera tal que no hubiera diferencias entre un pobre y un rico simplemente porque no tenía acceso a los sistemas de salud. O sea, que un pobre no tuviera cuerpo de pobre simplemente porque no tenía dinero. Por eso hicimos programas de acceso a medicamentos, remediar, todas esas cosas tenían que ver, reforzamos atención primaria, es decir, que el servicio público compense las diferencias que por otro lado la situación socioeconómica hace que haya cada vez más ricos y cada vez más pobres, claro, porque los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, un porcentaje, digamos, menor de la sociedad es rica, pero es cada vez más rica y hay un sector cada vez más grande de pobres. Así es, así es. Eso pasa en el mundo, pasa en todos lados. Claro. Yo vengo de estar en Chile. Chile es el país más exitoso de América Latina en crecimiento en los últimos 25 años. Y es el país menos exitoso en distribución de los últimos 25 años. Es decir, hoy en día la sociedad y los gobiernos tienen que buscar no solo la idea de que se distribuya mejor el ingreso, sino además que se compense en los que no acceden a otro sistema a través del sistema público, esto de educación, esto es salud, etcétera, etcétera, como tradicionalmente pasó en la Argentina. Es decir, Argentina tuvo un modelo en Latinoamérica vinculado con esto, que hoy lamentablemente no está funcionando de esa manera, ¿no? Sí, lamentable. Y después también contemos que el sistema de salud de la Argentina tiene que ver con cada provincia, la prioridad que le da a cada gobernador, digamos, de la provincia, la prioridad que le da al tema salud. Por eso es tan diferente los hospitales en las provincias, digamos, en los municipios también. Se puede hablar en el conurbano de, no vamos a dar nombres, pero de un hospital que esté funcionando bien en un partido y en el partido al lado está funcionando pésimo. Tienes razón, y además yo te voy a contar, por supuesto hay más razones que las que voy a decir ahora. Pero por ejemplo en esta ciudad, Buenos Aires, más o menos en superficie, un poquito más grande que La Matanza, apenitas, superficie total. En habitantes esta tiene casi 3 millones, Matanza tiene más de 2, parecido. ¿Sabes cuál es el presupuesto total de La Matanza? 4.700 millones de pesos. ¿Sabes cuál es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? 122.000 millones de pesos y además toma crédito externo. Entonces es difícil, está la brutal diferencia que hay de entrada en el tamaño del Estado, en la disponibilidad de recursos del Estado. Y para colmar la Matanza tiene mucho más necesidad en su población. Por supuesto. O sea que la demanda de lo público es mucho mayor que acá. Claro. Entonces, ¿viste? Realmente esas cosas uno las puede compensar con los servicios, con salud, porque hoy justamente la desigualdad es parte de lo que está erosionando inclusive
la cohesión social. Totalmente, sí. Entonces, en esta búsqueda que no podemos dejar de estar comprometidos y solidarios, estemos donde estemos, realmente el sector salud junto con la educación son los mayores redistribuidores que tiene la sociedad desde el punto de vista del Estado. Seguro que sí. Y Ginés, el otro día leía, hay una fundación que se ocupa del tema de políticas públicas de salud, hablaba de hacer un área metropolitana, ¿no? Los partidos, 40 partidos del conurbano junto con la capital. Formar una región para mejorar el sistema también. ¿Lo has leído? Es una buena idea. Creo que además tiene más viabilidad ahora que nunca, por una razón. Claro. Las 3 jurisdicciones, o 2 jurisdicciones, las 2 más grandes, están en manos del mismo signo político. Entonces me parece una buena idea. Salud debería ser prioritario dentro de esa área metropolitana, porque tiene circuitos de derivación, hay que hacer atención escalonada, integración de las emergencias. Alguna vez, inclusive hemos hecho tesis acá de alumnos. O sea, nosotros tenemos buen material de apoyo acá en Salud sí. para ese desafío que también no solo es político, es también técnico, porque hay que generar una estructura, un soporte de esa intención, pero yo creo que eso es muy bueno. Es muy importante pensándolo como una política pública. A ver, en el mundo no hay megaciudades como es. Esta, una ciudad con 2.800.009 acá y 11 millones rodeándola, y no hay así en el mundo que no funcione como área metropolitana. Claro. Así funciona Londres, así funciona Madrid, así funciona Roma. Así que es una buena idea. No, muy buena idea. Bueno. Muy buena, ojalá que la podamos hacer, y nosotros ahí, como fundación, vamos a trabajar todo lo que podamos para darle insumo técnico y teórico a esa buena idea, ¿no? Perfecto. Y después también, ¿qué necesidad de, una política pública, me imagino que ustedes están pensando, ¿no? Una política sanitaria para el país a largo plazo, para mejorar todo esto que estamos hablando, esta tamaña desigualdad? ¿Por dónde empezamos? No, tenemos que empezar por lo público, no hay ninguna duda. Felizmente dentro de lo que, aunque muchos no las quieren, menos mal que están las obras sociales, porque las obras sociales siguen atendiendo a la mayor cantidad de pobladores de la Argentina, y eso hace que en realidad en ese sector, más allá de que no es perfecto, tengamos una población cubierta, bastante bien cubierta y bastante satisfecha, cosa que no pasa con otros lugares. Claro. Pero además de eso, claramente hay que empezar con lo público, sin perjuicio que hoy no puede dejarse de mirar lo que no esté. Lo público, a ver, si te lo digo mejor. Es el hospital lo público público. En salud, no, a ver, quiero decirlo de una manera así. A ver. Lo público en salud es mucho más que lo estatal. También la salud debe ser considerada como un hecho público, sea de obra social, sea de sector público como hospital público, o sea de una prepaga. Después de eso, nosotros lo que tenemos que tener es que se equilibren las posibilidades de cada uno en esos servicios. Porque a veces es mucho más que una espera o una comodidad de un turno telefónico como puede tener alguien que tenga una prepaga. Es realmente que tenga acceso a un servicio de calidad. Claro. Y en eso sí tenemos que trabajar mucho en eso. Ahora, ¿cuál es lo difícil de eso? No es tanto el diseño teórico, ¿no? Lo difícil de eso es la construcción del consenso. Yo he tratado de hacer eso, por supuesto, creía haberlo más o menos logrado para algunas cosas, y después, bueno, se fueron rompiendo. Por ejemplo, ¿pero el consenso entre quiénes? ¿Es entre la misma política? Primero yo lo busqué. Mira, todas las veces que yo fui funcionario, porque antes había sido ministro de la provincia de Buenos Aires, ahí hice un pacto social de la salud. Traje a todos, era un momento de crisis, para que te ubiques, estoy hablando del año 89, el fracaso del plan austral. Claro, los inicios de Menem, hiperinflación. Sí, fin del 80, ¿viste? Era un lío todo eso. Entonces, bueno, dije, el discurso que he hecho siempre es el mismo. Estamos débiles, entonces sumemos debilidades. Ninguno tiene una fortaleza como para creer que porque es ministro puede resolver solamente esto. Entonces, llamado de esa humildad de las debilidades, también le decía, sumemos debilidades. Esto es como la matemática, que 2 menos hacen un más. Claro. Y eso me fue muy bien las 2 veces que lo hice, porque también cuando vine acá al gobierno, como decíamos, con Duhalde y después con Kirchner ya estaba más enderezada la situación. Pero la verdad había mucha debilidad institucional. La gente no creía en el Estado, la gente no creía en el gobierno no tenía casi ministerio, era una caricatura parecida al modelo real, pero como toda caricatura no era el modelo real.
Esa construcción de consenso llevó a tratar de elaborar lo que llamé un plan federal y fuimos construyéndolo, no totalmente, tratando de no meternos al principio con los sectores, o no meternos mucho con los sectores que más o menos estaban funcionando, por ejemplo, las obras sociales. Bueno, ahí se desarrollaron muchas cosas, desde la política de medicamentos, la política de trasplante, la cesación de fumar, el refuerzo de la atención primaria, bueno, todas esas cosas que habíamos podido de acuerdo. Bueno, lamentablemente no todas esas cosas que te estoy contando por esta manía argentina de destruir porque lo hizo otro, después de muchos años de esos programas, sí. La verdad que hoy lo están rompiendo todo, el remediar, médico comunitario, salud sexual y reproductiva, te nombro los programas, sí. Están muy mal y la verdad. Bueno, este gobierno dice que por falta de recursos. No, porque yo te puedo asegurar que nosotros analizamos. ¿Vos crees que no, entonces no tienen prioridad, no le dan la verdad, prioridad al tema de la salud? Sinceramente no me lo puedo explicar. Porque si vos tenés el presupuesto y no lo gastás, lo subejecutás y le faltan remedios a los enfermos, no es un problema de ideología, que más a la derecha, más al centro, no. Es un problema de salud, el derecho a la salud, por supuesto que sí. De ser médico, de ser ministro. Sí. Ginés, y ustedes con la Fundación iSalud tienen entonces, obviamente piensan, ¿no?, a largo plazo, tienen muchas personalidades aquí inteligentes, ¿no?, y creativas. Que no soy yo, claro, ¿no? Bueno, por supuesto que estás presidiendo. Y pensando, como te digo, políticas sanitarias. Y mi pregunta es si tienen relación con el gobierno. Mira, tenemos mucha relación con esferas estatales. No quizá con el Ministerio de Salud, pero simplemente porque no lo ha buscado el Ministerio de Salud actual. Pero con el PAMI conversamos, con la Superintendencia conversamos, con los gobiernos provinciales conversamos. En algunos casos le hacemos trabajo que nos pide, capacitación, por ejemplo. No, en ese sentido, yo tengo claro que mucho más que todo el mundo sabe que tengo identidad política. Pero yo soy un tipo de la salud, o sea, cualquier cosa que me parezca que suma, yo la voy a hacer. Y esta es la institución para sumar. Esta es una fundación que tenemos desde los alumnos, que tenemos muchos alumnos en cursos de gestión, que básicamente es la especialidad nuestra, que es enseñarles a manejar la cosa pública, también la cosa privada, para que rinda más, para que con el mismo dinero hagamos más cosas. Bueno, lo que todo el mundo sabe que también uno da déficit grande. Pero y notas al gobierno también receptivo, entonces, bueno, es que vuelvo a decir, el gobierno tiene muchas instancias, municipal y provincialmente sí. Nacionalmente te nombré, obviamente para mí es un monstruo, desde el punto de vista de la cantidad de gente que cubre, tenemos buen diálogo con ellos, cambiamos opinión, y lo mismo me pasa con la superintendencia y con las obras sociales, o sea, pero también no debo macanearte. Con el Ministerio de Salud Nacional, pese a que estamos tan cerca, no tenemos ningún diálogo. Es más. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina. Siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado o el que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo.
En la madrugada del 4 de julio de 2016, un grupo de unas 20 personas, lideradas por Mariano Martínez Rojas, ingresaron por la fuerza en la redacción donde funcionaba Tiempo Argentino y destrozaron material de trabajo. Los periodistas, que ya habían recuperado al diario del vaciamiento de Spolsky y Garfunkel, volvieron a recuperar la redacción. La noticia dio la vuelta al mundo. Fue el ataque más grave contra un medio periodístico desde el regreso de la democracia en Argentina. Algunos de los atacantes escaparon, otros fueron dejados en libertad. Uno declaró que la policía les franqueó el ingreso. 2 semanas después del ataque, la jueza porteña María Julia Correa constató que se trató de un plan criminal contra la libertad de expresión y el derecho a la información y giró la causa al fuero federal. Desde entonces, la causa aguarda un juez que se anime a investigar quiénes están detrás del hecho. Queremos saber quiénes quisieron callar a Tiempo. Si callan a uno, nos callan a todos, no a la impunidad. Bueno, volvemos a incluyendo en este último bloque como para pensar un poco la entrevista que vimos recién, ¿no? Con Ginés González García, ¿no? Que precisamente no es ningún santo y que ha sido promotor de las políticas del Banco Mundial desde que asumió con Eduardo Duhalde, y que las continúa a través de ISALUD. ISALUD es un instituto universitario, ¿no? Privado, o sea, hay que pagar para poder estudiar ahí, para estudiar todas las políticas que recomienda el neoliberalismo, las políticas sanitarias y de discapacidad que constantemente vienen bregando. Al principio habla de un cierto acuerdo con el gobierno y que luego, por efecto de la grieta famosa, se congeló esta relación con el gobierno. En realidad no se congeló, simplemente se tomó distancia, porque esa entrevista fue realizada en mayo de este año, ya cuando se venía perfilando el lanzamiento de la campaña electoral para las PAS y las elecciones de octubre, ¿sí? Las elecciones legislativas. Entonces es lógico que busquen diferenciarse, polarizar, como se le dice en política, para que no parezcan lo mismo, ¿sí? Y muchos creen que el regreso de Cristina Fernández va a cambiar las cosas. En realidad lo que va a haber es un maquillaje del trabajo sucio que viene haciendo el macrismo hasta ahora. Y precisamente conviene recordar esta nota de Laura Bogado, esta administrativa del Hospital Posadas, porque contrapone el modelo Obama con el sistema de salud cubano. ¿Por qué? Porque dice que en Estados Unidos los cuerpos son simples mercancías. La salud deja de ser un derecho para pasar a ser un servicio. Parte de lo que nos inculcaron aquí
durante los 90 y hace hincapié en el sistema cubano, donde el Estado mismo enfoca la salud como un derecho donde la infancia está protegida, la juventud está cuidada, los trabajadores están cuidados y los adultos mayores están preservados, contenidos en este sistema de salud, donde no existe como aquí tantas instituciones dedicadas a la salud. Basta decir que la cobertura universal de salud que se pretende hacer de este gobierno tiene claros destinatarios e intereses, como por ejemplo están destinados en principio a los trabajadores, pero también a las personas con discapacidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un trabajador adquiere una discapacidad con motivo de su trabajo? ¿Sí? Seguramente, como pasa en la mayoría de los casos, le ofrecen un retiro voluntario, entre comillas, y después tramitará, si puede, la jubilación por invalidez y pasará a ser un pobre más, ¿no? Y aparte, los beneficiarios de los fondos son precisamente estas obras sociales sindicales, ¿no? Y acá me parece oportuno recordar una frase de Rodolfo Daer, del gremio de la alimentación, el mismo que ahora está avalando los despidos en PepsiCo, NACT, ¿no? Y en el diario de La Jornada afirmó, con respecto a la matriz productiva del país, si vamos a ser proveedores de materias primas, acá hay 5 o 6 millones de personas de más. Sí, escuchó bien. 5 o 6 millones de personas de más. O sea, que avala en los hechos la existencia de sobrantes que deben ser exterminados. Una de las formas de exterminio es negándole el derecho a la salud. Una de las formas de exterminio de las personas con discapacidad es negándole el acceso a las prestaciones, obligándolos a hacer amparos que llueven, por supuesto, aquellos que forman parte de la clase media, de la clase baja directamente se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen un abogado que los patrocine, ¿sí? Y entonces, nada que ver, entonces, el sistema que se quiere implementar, seguramente a través de las obras sociales sindicales, a través de las obras sociales provinciales, a través de las entidades de medicina prepaga, donde todos vamos a tener, en teoría, una historia clínica universal con nuestro número de documento o con un número en el padrón de beneficiarios. Vaya a saber, ojalá aplicaran la de Suecia. En Suecia, por ejemplo, el sistema de salud comienza desde que una persona nace hasta que muere. ¿Por qué? Porque desde que nace, con su número de documento, ya comienzan a elaborar la historia clínica. ¿Sí? Digo esto como para ver un modelo intermedio, ¿no?, entre el norteamericano y el cubano. Y
Con esta historia clínica va a haber revisiones periódicas de la salud, por supuesto, sin perder días de trabajo, sin perder días de escolaridad, donde se hace eje en la prevención de enfermedades, hasta llegar a la ancianidad, a ser adultos mayores. Pero ¿qué pasa? Es un sistema que está pensado y organizado en función de la población que vive en Suecia. Acá se puede hacer lo mismo, lo que pasa es que se prefieren los negocios con los grandes laboratorios, con las grandes multis que manejan las entidades de medicina prepaga, que a su vez son las mismas que también retasean prestaciones por discapacidad. En suma, lo que se busca hacer no es un sistema de salud, sino un seguro de salud, una aseguradora de salud. Como también quieren hacer con el vaciamiento del ANSES, un aseguramiento de las jubilaciones y pensiones. Entonces, el modelo es diametralmente opuesto al cubano e incluso al sueco. Como para tenerlo en cuenta con lo que está pasando actualmente, porque fíjense con tantos despedidos, suspendidos, ¿a dónde van a atender su salud? Al hospital público. Y el hospital público, por supuesto, no da abasto a la demanda nueva que se agrega a la existente, o sea, que a los pobres se les suman más pobres. La desigualdad aumenta en grado superlativo, ¿sí? Y nosotros desde este programa, por los que nos preocupamos, no es por los de clase media, sino por los que están sumergidos en la pobreza y en la indigencia. ¿Quién los cubre? ¿Quién los atiende? Porque siendo pobres, pocos acceden al certificado de discapacidad. Imagínense lo que está pasando en numerosas empresas, no solamente en PepsiCo, en Hacienda Rosario. Esos pobres, nuevos pobres, producto de despidos, también van a sufrir las consecuencias, como ha pasado en los 90, ¿no?, de afecciones psiquiátricas y psicológicas que son cubiertas muy parcialmente por el actual sistema de salud. Y no quiero imaginar lo que va a ocurrir con este aseguramiento de la salud para pocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sectores medios y altos ya están cubiertos por la medicina prepaga. Esos son los votantes de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos. Y los votantes, los otros, son los que van a estar buscando a quién votar, porque realmente ninguno le garantiza que puedan sostener su salud, la educación. Es para pensarlo. Y si le sumamos a ello las trabas, los obstáculos, las vallas para la obtención del certificado único de discapacidad, ¿no?, vía requisitos del Servicio Nacional de Rehabilitación, más los agregados casi cada provincia, nos vamos a encontrar con un panorama desolador. La pobreza ya está llegando a los niveles de 2002 de a poco, y no lo está ya. Y entonces cabe reflexionar, teniendo en cuenta lo que establece este decreto 908 del 2016,
es qué salud queremos. Y también, por otro lado, por analogía, qué jubilaciones queremos, qué sistema queremos. Da para pensar y mucho. Y entonces, posiblemente, el martes que viene, vamos a tratar el tema de cómo obtener el certificado único de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, porque lo han modificado el sistema de obtención y conviene saber cuáles son los pasos a seguir, porque le dieron tantas vueltas que puede marear a más de uno que lo tenga que obtener, ¿sí? Y más en este contexto donde conseguir un turno en un hospital público significa estar a las 5 o 6 de la mañana esperando que abran las ventanillas a las 7 y media de la mañana. Y eso no es poca cosa, ¿sí? Con un poco de suerte y esperemos que las cosas cambien, pero cambio en serio. En realidad, en vez de hablar de cambio, deberíamos hablar de revolución, ¿sí? Porque ese es el verdadero cambio. La revolución, pero no de la alegría. La revolución combativa, la revolución que permita que nos lleve a dejar el collar y dejar de ser perros, ¿sí? Hasta el martes.